Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, ocasión que las Naciones Unidas aprovecha para llamar la atención acerca de la vida silvestre en lo general, flora y fauna, de cómo por distintas razones, incluyendo el cambio climático, se está poniendo en riesgo a la vida silvestre y además de la importancia que tiene la vida silvestre como tal para la vida humana, porque hay que recordar que somos ecosistemas y estamos directamente interrelacionados unos con otros y dependemos unos de otros, aunque unos creamos que somos más que los otros. Para hablar un poco sobre la vida silvestre está con nosotros Salvadora Morales. Muchas gracias, Salvadora, por estar con nosotros. Salvadora, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones, se dedica al avistamiento de aves. Como ella dice, ella es pajarera. Pero en este avistamiento de aves, Salvadora se encuentra con todo el panorama de la vida silvestre y ha visto además los cambios de la vida silvestre en Nicaragua, porque no es de ayer que está Salvadora, ya tiene unos añitos en esto y entonces ha podido constatar in situ cómo van cambiando las cosas. Gracias, Salvadora, por estar con nosotros. Gracias, Néstor, por la invitación. Y sí, realmente creo que mi contacto con la vida silvestre es desde niña, desde que estaba en la comunidad Misquita de Guaguabar, donde es mi familia, y pues uno ahí sí convivís y vivís de la vida silvestre, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí era como a ver, en Guaguabar es como bien natural y hay además una relación distinta con todo lo que rodea o con todo donde está inserta la comunidad. Es decir, es un asunto cultural que de este lado a veces no lo entendemos, a veces no lo vemos o lo despreciamos. Pero es decir, vos venís con esa cultura, con esa costumbre, en cuanto vos pertenecés a ese sistema. Así es. Imagínate que el calendario misquito cada mes representa un animal, porque era el mes de la abundancia, de la tortuga, de la tortuga de mar, de la tortuga de río, del pez. Por ejemplo, hay un mes especial para distintos tipos de peces también, porque es cuando entran al río, es cuando van a hallarlo con mayor abundancia. Entonces, sí, hay una dependencia y un modelo de vida diferente, donde tu finca es la naturaleza que te rodea, ¿no? De donde extraes tus alimentos, tus proteínas, y necesitas tenerla y convivir con ella, pues. Sí. Ahora, eso, decir, con el tiempo ha cambiado. Por ejemplo, a ver, porque Guaguabar está en la región autónoma del Caribe Norte. En el sur, en la región autónoma del Caribe Sur, por ejemplo, donde se está desarrollando alfabetización en este momento, en estas comunidades que tenían la costumbre o más bien sobrevivían a partir de la pesca de chacalín, que estaba alrededor de las comunidades, en el mar alrededor de las comunidades, ya no hay chacalines. Entonces, si querés encontrar, tenés que meterte ya mar adentro para poder encontrar chacalín. Y mar adentro te encontrás ya con la pesca industrial. Sí. Sí, no, y también parte de un manejo, ¿no? De repente la etapa de vida del chacalín tenías que entrar a los esteros de estas grandes lagunas que hay en el Caribe, en ambos Caribe, y de repente la sobreexplotación de un lado también afecta lo que vas a encontrar tanto en el mar como tanto en los esteros y en las lagunas que hay cerca, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ejemplo, hay algunos pescados que son de exportación, que ha venido como a cambiar también esa relación entre el consumo solo local y ahora pues hay que extraerlo para exportarlo, ¿no?
que ha hecho también como generar un desequilibrio, y a eso sumarle los huracanes que acaban de destruir completamente, por ejemplo, toda la zona de manglares de por lo menos un buen porcentaje del Caribe Norte, ¿no? Donde impactó directamente a los huracanes. Entonces, desequilibra completamente la abundancia de las especies que generalmente se extraen, ¿no? Sí. Ok. Pero bueno, a ver, cuando hablamos de la vida silvestre pensamos en animales, pensamos en insectos, en plantas, incluso podríamos hablar hasta de microorganismos que son parte importante de la vida silvestre, ¿no? Tanto en el aire, en la tierra, como en el agua, ¿no? Agua dulce y agua salada. Y todos, como parte del sistema, juegan un papel en este sistema. Por ejemplo, hace algunos años, un productor de tomate, si no me equivoco, fumigó y se dio gusto fumigando sus tomates para evitar plagas. Alrededor de él estaban los apicultores, habían varios apicultores. Tardaron, creo que entre 3 y 4 años en recuperarse las abejas que murieron a causa de la fumigación del tomate. Se murieron todas alrededor de esa plantilla de tomate. Todas. Y el tomate resultó pobre, porque no había abejas necesaria para la polinización, necesaria para todo el desarrollo de la siembra. Y si siguiéramos la cadena completa, o sea, por ejemplo, seguro habían muchas aves que se alimentaban de esos insectos, que también sufrieron las consecuencias de que se mueran todos, ¿no? Con la fumigación. Y luego esas aves tenían otras presas que también se vieron probablemente diezmados. Y sí, o sea, es una cadena bien larga. Y si nos vamos al suelo, pues entonces también probablemente puedes estar contaminando el suelo, el agua. O sea, hay una acción tiene tantas consecuencias. Y el asunto, y fíjate que justamente eso es lo que quiero rescatar, que eso no lo medimos. Es decir, yo fumigué mi tomate, ya está, yo cuidé mi cultivo. Problema de aquellos otros, no es mi problema al final, que yo no tenga las abejas de los vecinos, es problema de ellos. Sí. No es mi problema que no hayan los roedores que evitan a los insectos que se comen mis plantas. Ese no es mi problema. Sí. Y conozco, fíjate, otra experiencia relacionada al tomate que para mí fue impresionante. Igual, estaban 2 productores diferentes. Unos estaban trabajando la parte orgánica. O sea, era ya como, bueno, vamos a hacer manejo de plagas, pero usando insecticidas naturales. Y cuando haya problemas, no prevenir, sino si vemos que empieza a haber o hay posibilidad de un problema, vamos a usar insecticidas naturales. El otro vino y fumigó preventivamente y aquello. Entonces, cuando haces eso es como una persona que vive tomando pastillas, tu organismo se debilita, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con los tomates, de repente vino una lluvia que no paró en 10 días. Entonces, los tomates empezaron, o sea, se generaban, pero por problemas por todos lados. Aquel tomate tenía plagas diferentes, enfermedades distintas. Y recuerdo que en ese momento el equipo orgánico tuvo que empezar a usar algunos químicos para atacar los problemas que se le estaban viniendo por el tema de la lluvia. Sí, no, y el vecino perdió sus tomates. O sea, en el momento en que el tomate se necesitaba usar químicos, porque ya lo natural no dio abasto, ya sus tomates estaban súper débiles que no resistieron más químicos y se murieron. O sea, no pudieron controlar todos los problemas que le generó 10 días seguidos de lluvia, sí, que se lo metes al tema de variabilidad climática que se está generando el cambio climático, ¿no? Entonces, esas son otras relaciones intrínsecas que tenemos con la naturaleza que muchas veces también no las estamos tomando en cuenta. Sí, es que es eso. Y fíjate que es un tema de tomar conciencia. Justamente aprovechamos este 3 de marzo para
decir por qué, porque eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo y qué tan importante debería yo considerarlo? Porque este es un asunto, Salvadora, de cada uno. ¿Ah? Si bien el Estado tiene responsabilidad, porque el Estado tiene la responsabilidad sobre todo, es el papá Estado que nos cuida a los hijos ciudadanos y demás, pero es decir, el papá Estado no va a ir a recoger la bolsa de churritos que acabo de tirar al piso. Me toca a mí recogerla, ¿no? No puedo ser un hijo tan malcriado. De alguna manera. Si quieres hacemos pausa y hablamos acerca de eso. ¿Por qué es importante? Regresamos en breve. Estamos con Salvadora Morales, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Salvadora Morales. Ella es ecóloga, se dedica al avistamiento, a darle seguimiento a las aves, a estar viendo su comportamiento en el país, parte de una red internacional, porque no solamente con el continente americano, sino con otros países del resto del planeta, está ella relacionada para poder ver cómo se están comportando las aves, tanto las aves propias del país como las aves que pasan por Nicaragua en sus migraciones buscando más calorcito. Ok, decíamos, Salvadora, que hay que entender la importancia que tiene la vida silvestre. Que, es decir, vemos un mono, vemos un ave, no sé, un gavilán, un tucán, alguna cosa de esta. Y algo tiene que, es decir, no es solamente qué bonito, es decir, juegan papeles en este sistema. Totalmente. Por ejemplo, hay una relación directa entre los gavilanes y los roedores. Entonces, para poder controlar la población, ellos son los controladores naturales de la población de roedores. Y hay toda una cadena, entre ellas están todas las serpientes también, ¿no? Que el gavilán se come a la serpiente se come a los roedores, a las ratas, y luego ahí, hace un par de años en Huatuzos, en Río San Juan, de repente tenía un montón de personas padeciendo de leptospirosis. Entonces, por ejemplo, ese tipo de conexiones muchas veces no se hace. Ves un gavilán y no te imaginas la importancia que tiene para que haya salud, haya ese equilibrio en la naturaleza y pues no afecte a los seres humanos. Y hay un montón de casos como este, pues, que vas conectando y si vas uniendo esos puntitos te das cuenta de cómo al final nosotros somos los beneficiados directos de todas estas relaciones que existen entre las especies. O los afectados directos por el desequilibrio. Sí. Sí. Fíjate que mencionaste esto y me vino a la cabeza un artículo que leí hace mucho tiempo y que me quedó, que decía que plaga, lo que conocemos como una plaga, no tiene absolutamente nada que ver con ecosistemas, ni con vida silvestre, ni con medio ambiente, no. Es un término económico. Es decir, ¿qué es la plaga? La plaga es el aumento más allá de lo normal, ¿verdad?, de una especie viva. Puede ser un microorganismo, puede ser un insecto, incluso pueden ser aves, ¿verdad?, que afectan los cultivos. Sí. Eso es una plaga. Es cierto. ¿No? Sí, por ejemplo, tenés a los camaroneros que tienen conflicto con el pato chancho. ¿Por qué? Porque de repente tenés 20.000 hectáreas de hábitat que antes no tenían los patos chanchos y con ellos un montón de alimentos que son los camarones. Entonces, obviamente, la población crece alrededor, creas las condiciones para que una especie silvestre se vuelva plaga, pues
porque le da, o sea, hay estudios que han hecho que tienen unas pérdidas de $200,000, por ejemplo, de la cantidad de camarones que pierden los productores por el tema del cormorán. Entonces ven al cormorán como una plaga, pero hubo un desequilibrio en ese hábitat que ha generado que aumente la población. Sí, el caso del gorgojo descortezador, que ha sido el justificante para botar los bosques de pino de la región de las Segovias especialmente. Me explicaban los ambientalistas que el gorgojo descortezador tiene ciclos y que efectivamente hay momentos en que tiene picos de población, pero que esos picos de población atraen aves, atraen algunos animalitos que comen insectos, se alimentan del gorgojo descortezador y vuelve el equilibrio y ya pum, se acabó. Pero aquí nos fuimos por una solución, entre comillas, que fue talar el bosque, tumbar el bosque. Producto de eso, evidentemente, se produjeron unos enormes cambios en el ecosistema, pero especialmente en las Segovias no hay agua. Pero sí, yo creo que es un tema súper interesante que hay que incluir a los expertos en el tema, porque yo estuve en algún momento, por ejemplo, escuchando la versión de los expertos en el tema de forestal y te tienen una justificación para hacerlo. Pero hay otra variable que entra, que es el interés detrás de tumbar esos bosques. Entonces, una cosa es que quieras controlar y si tu meta es, bueno, vamos a sembrar más árboles, ok, tengo que quitar la plaga, digamos, el problema que tenemos de salud del pino, controlo el tema de que ya no siga avanzando el gorgojo, pero aquí no voy a hacer cambio de suelo, sino que voy a sembrar más árboles, voy a permitir que haya regeneración natural del pino y entonces ahí tendrías un equilibrio y la ecuación completa. Pero entiendo que hay casos donde botaron el pino, se justificaron en el gorgojo, para luego ni siquiera dejan que crezca ni un solo pino y le meten pasto y cambian entonces el uso del suelo. Y ese para mí es al final el problema. Entonces, ¿quién está, digamos, detrás del manejo y quién no está velando porque esas reservas forestales se mantengan, se sostengan en el tiempo? Pues. Entonces, es súper importante. Es que efectivamente, ¿no? Pero es que lo que pasa es que, a ver, ahí en este caso que mencionaba yo, el gorgojo descortezador, hay una plaga que es de pesos y centavos. Porque es decir, tumbamos los bosques, esos bosques implican para el maderero pesos y centavos a los que puede acceder, que antes no podía acceder, ahora se abrió acceder a esos pesos y centavos. Pesos y centavos para el que, sobre texto de eliminar al gorgojo, eliminó el bosque y amplió la frontera agrícola. Sí. Y por ahí podemos irnos, y al final pesos y centavos que nos hacen que el agua en esa zona cueste más caro. Cueste más caro. Y sí, no, o sea, realmente, pero ¿cómo hacemos para respetar las leyes que protegen ese bosque? Y que protegen que no los cambies de uso de suelo, porque al final pues hay toda una población que se está beneficiando del agua, ¿no? Y que es justo la que tiene ese problema. Yo soy una que soy pro, por ejemplo, manejo de bosque, o sea, y he visto el éxito en otros países, no en Nicaragua, de que si manejas bien ese bosque, podés vivir del bosque, mantenerlo y todos sus beneficios conexos, ¿no? La vida silvestre, los servicios ambientales que te ofrece. Y manejando, o sea, podés, por ejemplo, hay comunidades que están organizadas en Guatemala, como es en Petén, donde la comunidad maneja a largo plazo, a 20 años, tienen planes de manejo del bosque, van extrayendo, tienen sus árboles padrones y van manejando, controlan incendios, la comunidad, o sea, son los lugares más conservados que tiene ahorita Petén. Pero hay un modelo de trabajo que está orientado a eso. Entonces,
Aquí no, aquí estamos destruyéndolo todo. O sea, eso de la plaga es cierto, o sea, te botan, te tumban totalmente. Y como te decía, no es que hay un manejo, no es que luego viene una regeneración y bueno, el pino es de crecimiento rápido. Podría ser aprovechable, pero no es nuestra política al final. Sí, no, es totalmente extractivo, aniquilador, arrasador de todo lo que haya, porque es que fíjate que, es decir, estoy pensando que, por ejemplo, con las plagas el uso de los agroquímicos se dispara, ¿ah? Porque hay que controlar la plaga, ¿eh? Entonces, pesos y centavos, es que detrás de todo esto hay una cantidad de pesos y centavos horrible, ¿ah? Y pesos y centavos que nos van a encarecer la vida más adelante, que es lo peor, ¿ah? Y que no vamos a disfrutar al final de cuentas, o que lo disfrutan unos pocos y el resto lo pagamos. Y luego hay decisiones que deberían estar basadas en ciencia, estás haciendo estudios, estás monitoreando el impacto, por ejemplo, que tiene el uso de esos químicos, sobre toda esa cadena que hay, y entonces cambias tus estrategias. Si pensaras de un modo inclusivo, no solo social, sino ambientalmente, ¿no? Nadie lo está haciendo. No. Nadie, y tampoco hay instituciones que están velando. Uno de los problemas que tenemos es que las instituciones también están trabajando aisladas, o sea, un MACFOR debería estar trabajando de la mano con un Marena y con los investigadores que hay en las universidades, que debería ser el soporte para tomar decisiones, y no se está haciendo. O sea, yo creo que es algo al que hay que avanzar, ojalá. Y no es un problema de Nicaragua, es un problema también de toda Latinoamérica en muchos casos, ¿no? Sí, y además con presupuestos muy limitados en la mayoría de los casos. Sí. Para este tipo de instituciones, pues, presupuestos muy limitados que no dan realmente oportunidad de poder moverse mucho, pues. Sí, incluso las universidades. Nosotros trabajamos mucho con estudiantes de las universidades y no hay presupuesto para la fase de campo, por ejemplo, que es justo donde aprendes, donde ves esas relaciones que existen y amplías un poco tu enfoque de cómo deberías recomendar o trabajar en la parte productiva y todo eso. Entonces, son elementos que al final estamos pagando las consecuencias, ¿no? Sí, ok. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente. Vamos a hablar de tus experiencias de observación y cómo han funcionado a favor o en contra las afectaciones al ecosistema para los productores, ¿no? Regresamos en breve, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Salvadora Morales, ecóloga, acerca de vida silvestre en el Día Mundial de la Vida Silvestre. Ok, tu experiencia, porque vos has visto cómo les ha funcionado. Empecemos con las experiencias negativas para los productores por los cambios en el ecosistema. Fíjate que está el tema que mencionaba de las camaroneras, ¿verdad? O sea, donde hay una ampliación, hay un desequilibrio, obviamente pues las relaciones entre la vida silvestre y los humanos también cambian, ¿no? O sea, en este caso hay varias especies que sí afectan, digamos, los cultivos, como es el caso del cormorán. Hay relaciones, o sea, nada es negro completamente ni blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, hay relaciones súper interesantes entre una gaviota y el productor, porque la gaviota es tu laboratorio ambulante que te indica que algo está pasando si aparecen en tus estanques, por ejemplo, de camaroneras, porque la gaviota, si bajó el nivel de oxígeno, los camarones van a subir, la gaviota llega y se los come. A diferencia, en este caso hay una relación positiva, pues porque si tenés ahí las gaviotas
te indican que algo está pasando y como productor vas a actuar rápido, vas a hacer recambio de agua, vas a tomar medidas, si es una enfermedad igual. En el caso de cormoranes, que su condición le permite bucear, se va al camarón sano y se lo come. Entonces, ¿pero qué ha pasado? En esas zonas eran salitrales naturales, que naturalmente se llenaban de agua, si había una conexión directa con la marea, todos los días había reflujo de agua. Ahí, por ejemplo, las aves playeras descansaban, eventualmente los cormoranes hallaban comida, pero no es un hábitat que estaba siempre. No era un buffet tan jugoso, tan apetitoso como el que representa una camaronera. Sí, y entonces de repente se volvió, era una comidería eventual y de repente se volvió un buffet, como decís, y de repente también le sembraste mangle, que antes no había, porque eso estaba puro salitral, les creaste las condiciones para que se reproduzcan, les pusiste alimento extra, entonces tenés una explosión de la población que después se vuelve conflictiva con el productor. Y con las aves playeras sí hay una relación más tranquila, las aves no afectan para nada, o sea, ellas necesitan el plano lodoso cercano para alimentarse todos los días cuando la marea está baja y sube, entonces llegan al hotel que es, digamos, donde van a descansar, que son las camaroneras ahora, antes eran los salitrales. Esa sería como una de las experiencias que he visto. Hay otra que es con los productores de arroz. Pero espérame, a ver, ¿y cómo se logra un equilibrio con los cormoranes? Con los cormoranes, fíjate que sí. ¿Cómo se lograría un equilibrio? Ya es bastante complejo porque al final han pasado 25 años de relaciones. Sí, pero es decir, es que aún vamos a trasladarnos 26, 30 años atrás cuando estaba el proyecto de hacer la camaronera. Es decir, esto se pudo haber considerado que iba a haber este cambio y que iba a aumentar la población, que podía terminar afectando el cultivo del camarón mismo, ¿no? Es decir, porque en teoría se hace un estudio de impacto ambiental y eso se considera en el estudio de impacto ambiental o se debería de considerar. A mí me comentaron los productores que hace 25 años no existía estudios de impacto ambiental. Entonces eran condiciones que no se consideraron, no se adelantaron a eso. Voy a reformular entonces, diría el abogado en el juicio, voy a reformular mi pregunta a su señoría. Vamos hoy, no existe la camaronicultura en Nicaragua y vamos a empezarla hoy. Entonces hacemos el proyecto y hacemos el estudio de impacto ambiental y vamos a considerar que vamos a tener esta población de aves que nos va a afectar el cultivo, que nos va a afectar negativamente el cultivo, porque se nos va a comer a los camarones. ¿Cómo hacemos para darle equilibrio a esto antes que empiece el problema? Sí, en realidad creo que uno de los elementos más importantes era justo considerar esas variables a la hora de ampliar el ecosistema. Y si se hubiera proyectado, bueno, si yo siembro mangle hoy, que va a ser las zonas de anidación, voy a tener mucho más espacio que antes para ello. A lo mejor se hubiera evitado y se hubiera creado otras. Se consideran prácticas y que de hecho, o sea, el sembrar mangle es una práctica que puede beneficiar a otras muchas especies, ¿verdad? Si se hubiera considerado eso, creo que las medidas que se hubieran tomado hubiera sido evitar donde no hubo, no sembrar, por ejemplo. Entonces, eso mantenía de algún modo el equilibrio, porque los estanques son bastante naturales, o sea, realmente no hubo, solo se levantan muros, se mantiene el hábitat como era, se levantan muros. Cuando ya sembras en algunos puntos mangle, entonces haces un cambio de lo que realmente había, ¿no? Y ahí, pues, el perjuicio, digamos, ha sido tanto porque a las aves playeras necesitan ese hospedaje, ese lugar donde descansar, y lo van perdiendo. Pero a otras especies como el cormorán los van beneficiando.
y una serie de aves acuáticas realmente también que están usando. O sea, hemos contado 1.600 nidos, por ejemplo, de otras especies de aves acuáticas, pero no entran en conflicto con el productor. 1.600 nidos alrededor de las camaroneras. Sí, sí. En donde, y son zonas que se sembraron, no eran zonas naturales. Entonces, pues puedes ver el beneficio, o sea, depende del enfoque que le des. Sí, no, es que el beneficio, Es que voy a volver al tema de la plaga, ¿no? Es decir, el saltamonte, el chapulín, es una plaga cuando se reproduce por millones y se convierten en aquellas nubes que arrasan cultivos. Pero el chapulín tiene un depredador que de alguna manera le pone, lo controla y lo vuelve a sus niveles normales. Es decir, aumentó el chapulín, van a aumentar sus depredadores y los depredadores de estos depredadores de alguna manera, porque el sistema es tan perfecto, porque eso es importante, que el sistema es perfecto y siempre busca estar en equilibrio. Algo se saltó por aquí, va a haber algo que lo va a bajar y lo va a llevar al nivel de nuevo para que todos estén en equilibrio. El asunto si volvemos a los cormoranes... Los que rompemos ese equilibrio somos los seres humanos. Sí. Pero en el sistema, bueno, a ver, el sistema es tan que nos está calentando el planeta, nos vamos a cocer a fuego lento y la plaga ser humano que está desequilibrando el sistema va a ser mermada. A veces digo, ojalá. Sí, sí. Es que en algún punto somos nosotros los que estamos en la cúspide de la cadena alimenticia. Y, por ejemplo, pues, si el cormorán le halláramos, podríamos estar controlando esa población. Pero pasa, o sea, por ejemplo, está el cormorán, están los zanates. O sea, ¿qué pasó en Managua? Managua era un bosque, si nos vamos muy atrás, era bosque seco, ¿verdad? Luego empezó, me imagino, todo el sistema agrícola, después vino creciendo la población, al punto que hoy, pues yo vivo justo donde probablemente había bosque seco. Hoy en día, los zanates tienen el control de lo que hubo alguna vez aquí. Y como comen de todo, si hay un nido de un pajarito que ahí anda luchando por sobrevivir en este ambiente, se lo come. Entonces también pues hay un desequilibrio y cómo lo controlas, pues complicado, ¿no? O sea, con 4 millones de habitantes, 3 millones, ¿cuántos tiene Managua ya? Por ahí anda. Por ahí andamos, sí. Sí, entonces igual pasa con todos los sistemas agrícolas realmente, o sea, tenés... Sí, lo que pasa es que cuando yo te digo que el sistema es perfecto, el sistema tiene sus tiempos. Lo que pasa es que nosotros tampoco permitimos que el sistema pueda funcionar con sus tiempos, porque como queremos todo ya, esto es ya, inmediatamente, porque yo necesito ganar ya. Entonces, tenemos ese apuro, entonces no dejamos que el sistema funcione también y nos creemos lo suficientemente vivos como para hacer el trabajo del sistema. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿cómo logras equilibrar en el caso de las camaroneras de manera que no resulte en una afectación ni para el uno ni para el otro? Porque es decir, la idea es que no resulte en una afectación para ninguno de los dos, más bien que sea una relación ganar-ganar, que normalmente en el sistema esa es la relación, es la relación ganar-ganar. Sí, y el asunto es bastante complicado. Hemos estado tratando de encontrar qué podés hacer para ahuyentar, por ejemplo, a los cormoranes. Y yo hace poquito platicaba con uno de los productores y decíamos, bueno, y si le ponemos, ellos tienen reservorios de agua que permanecen siempre llenos de agua. Bueno, ¿por qué no llenamos los reservorios de agua con peces? Entonces el cormorán, en vez de irse a los estanques, se van a estas áreas. Y entonces me decían, no, lo hemos intentado, pero el nivel de oxígeno del agua baja tanto
que ya el agua llega con menos oxígeno donde están los camarones. Entonces, no funciona, no era la estrategia. Quizá entonces necesitarías crear reservas pensando en esas otras especies y no cubrir absolutamente todo el área donde está tu sistema productivo con estanques de camarones. Entonces, una mejor planificación te va a permitir como darle el espacio a cada uno. Bueno, a las aves playeras necesitamos que tengan las condiciones que tenían antes de un salitral, con poca agua. Los cormoranes que tengan sus peces, porque al fin y al cabo necesitan comer muchos camarones para llenarse. Y hay épocas pico, porque ahí, por ejemplo, ya los cormoranes tienen sus zonas de anidación cerquita de los estanques. Entonces, se han coordinado de tal manera que justamente empiezan a presionar más los camarones cuando están más grandes. Entonces, en 25 años han aprendido de generación en generación, ya saben cuándo hay mayor disponibilidad de alimentos. Tienen 2 épocas para reproducirse que coincide exactamente cuando los camarones están más gordos. Entonces... es lo que te digo, es que el sistema es perfecto, al final de cuentas. Es decir, hay alimento para alimentar a esta familia que está creciendo. El sistema funciona muy bien. Sí. Los que no entendemos mucho el sistema somos nosotros. Y justamente eso me lleva a experiencia de el avistamiento de aves, ya no en las costas, sino más bien montaña adentro. Por ejemplo, estamos con esta taza que nos ha traído Salvadora, que son aves, todo esto son un grupo de aves, o más bien son aves fotografiadas independientemente una de la otra en Selva Negra. Todas están presentes en Selva Negra. Uno va a Selva Negra y entonces mira el estanque, dio una caminadita por ahí, ni siquiera levantó un poquito la vista para ver si miraba algo. Pero todas estas están ahí, así que el que pueda ir a Selva Negra, que aproveche y levante un poquito la vista y se quede quieto un ratito, a lo mejor logra ver alguna de ellas, hasta que sale. Quetzales, así es. Okay. Sí, A ver, te detengo un momento para que hagamos la pausa y entonces nos conté esa experiencia de este otro lado del país. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Con Salvadora Morales estamos conversando. Decíamos la experiencia en Selva Negra. Me estabas recordando ahorita durante la pausa también las experiencias más para este lado en Managua con los siembros de piña, pitaya, que son 2 experiencias distintas. Tienen sus similitudes porque alrededor de Selva Negra, que se ha dedicado a la conservación como una manera de ganar dinero. Y al café. Y al café, que era su rubro principal antes, pero es decir, ha venido transformando, se está produciendo algo parecido a lo que ocurre aquí con la piña y la pitaya. Bastante parecido. Sí. Mira, para mí una de las grandes experiencias es que tu mesa puede ser una acción de conservación. Por ejemplo, si tomas un café que está producido bajo sombra y que tome en cuenta toda la biodiversidad que hay en el área donde están produciendo, pues de repente, de algún modo estás ayudando a las especies, pues si compras un café que tome en cuenta eso. Y que puede ser el caso de Selva Negra, donde el productor, en vez de botar todo el bosque, dejó un área para conservación, y donde llegan especies que están en peligro de extinción, como el pájaro campana, como el quetzal. Tenemos varias especies migratorias, como la reinita lidorada, por ejemplo, que están usando ese bosque. Y eso también, y aparte de eso, pues tenés a toda la cadena alimenticia como en un equilibrio todavía. Entonces no destrozaste completamente el hábitat, sino que pues estás manteniéndolo, ¿no?
Y eso creo que es una de las experiencias hacia lo que hay que crecer, pues, o sea, si sos un productor, pensarlo un poco más, planificar un poco más y pensar no tanto desde la perspectiva humanocentrista, sino del paisaje entero que tenés. O sea, hay, por ejemplo, en el caso de la pitaya, la deforestación es bien grande alrededor, y yo entiendo que los productores ahora tienen que desvelarse en la noche, porque ya no tienen la polilla que naturalmente polinizaba a las pitayas y lo tienen que hacer manual. Se pasan ahí de flor en flor llevando el polen, cuando eso lo hacía la naturaleza. Y no ver esa planificación del área donde, bueno, si yo boto todo, le quito el hábitat a las polillas y entonces ya no voy a tener que me polinice. Es parte de lo que necesitamos, como que el productor piense más allá, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos un montón de especies que en el Pacífico y en el centro estamos perdiendo. O sea, nuestra riqueza es muy grande y yo creo que ni siquiera estamos conscientes todavía de cuánto estamos perdiendo de biodiversidad por toda esta transformación que está sufriendo el hábitat. Y hay un rol, creo yo, para las alcaldías, por ejemplo, porque en estas zonas no son zonas protegidas, pero son muchos propietarios privados que, por ejemplo, en el caso de Selva Negra, es un propietario privado que tomó conciencia, que planificó distinto y puede ofrecer turismo en lo que queda de bosque, incluso en los cafetales, pues, sí. Vas y ves pájaros, y a veces es hasta más fácil en un cafetal que en el bosque, que hay un poco menos y hay menos movimiento, digamos, así como lo logras ver en un cafetal. En el caso de la pitaya, la piña y un montón de otros sistemas agrícolas, realmente se han hecho monocultivos grandes. O sea, si te vas al lado de Chinandega, tenés maní, que de repente dejaron un par de árboles donde la lora nuca amarilla, que está en peligro crítico de extinción ya, logran llegar a hacer sus nidos, por ejemplo. Entonces, pero si este productor hubiese pensado un poco más antes de transformar todo, yo creo que estamos a tiempo de sembrar ahorita para que dentro de 20 años tal vez tenga un cambio. Entonces, pues pensás en estas especies que aparte, o sea, están siendo depredadas, el mercado está ahí, la gente sigue comprándola, y ya hay más lora nuca amarilla en casa que en el campo. Y entonces los sistemas de repente agrícolas pueden ofrecer también un beneficio, siempre y cuando lo pensés de tal manera y sea un acto consciente. Pues, o sea, nosotros hemos estado documentando un poco eso, tratando de entender. Muchas veces las aves migratorias que tenemos son la banderita, porque es pues donde logras conseguir financiamiento para trabajar, porque hay investigaciones que se están haciendo, que estamos tratando de documentar, de hacer, por ejemplo, ahorita hay planes de conservación, hay un plan de inversión que se quiere hacer para toda la vertiente del Caribe de Centroamérica, por ejemplo. Y la idea es poder decir, bueno, con lo poquito que tengo, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde puedo invertir? Y en ese caso estamos hablando ya ahorita, con todo este avance de la frontera agrícola y todo, de realmente restaurar mucho. Y hay ejemplos de que, pues, un productor que decidió hace 17 años que era un potrero el área, lo dejó crecer naturalmente. Hemos hecho investigaciones y nos hemos dado cuenta de que sí es posible, pues, que la naturaleza de algún modo se recupere, quizás no al 100%, pero es un proceso que se puede hacer. Y creo que es parte de las políticas que ojalá se puedan desarrollar hacia el futuro, y es justo pues la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que te dice, bueno, conciliemos el ambiente con el desarrollo, ¿no? Y todas estas actividades. ¿Vos has estado en contacto con productores en distintos rubros? Hay lo que se llama las buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo están incidiendo estas buenas prácticas agrícolas en los sistemas? Sí, mira, hay buenas prácticas. Yo estuve, por ejemplo, hice toda una revisión de las buenas prácticas que se están promoviendo para el sector de la camaronicultura. El enfoque de buenas prácticas, o sea, va a depender de cuál es tu enfoque. Si tu enfoque es la mera actividad económica, de repente
no estás tomando en cuenta todo el paisaje, toda la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en promover buenas prácticas que incluyan a las necesidades en este caso de las aves playeras, de las aves acuáticas, porque se excluyen de algún modo de esas buenas prácticas. Entonces va a depender del enfoque. Hay una conexión, obviamente, pues si estás controlando que no uses tantos productos químicos, por decir algo, que va a terminar en donde están alimentándose las aves, si va a afectar la pesca artesanal y todo eso, pues de repente sí hay una contribución. Pero hay muchas cosas que quedan fuera porque no se tomaron en cuenta, digamos. Hay un tema que es súper interesante, por ejemplo, hay buenas prácticas en todos los sectores, pero yo creo que el enfoque de incluir a la vida silvestre es todavía un tema que hay que desarrollarlo más y con más información, porque quizás lo que ha hecho falta en muchos de estos temas es ser más inclusivo, no solo pensar en el productor y en las buenas prácticas dirigidas al productor, sino también pensar en todas esas especies. Por ejemplo, tenemos casos donde tenés la lora nuca amarilla anidando a la par de una camaronera. Y si ese bosque natural, ese bosque de mangle desapareciera, pues obviamente te afectas, ¿no? Pero eso jamás lo vas a ver en un manual de buenas prácticas de producción. Entonces, los manuales de buenas prácticas quizás deben incluir a toda esa cadena alimenticia que se da y esas interacciones que hay en los sistemas productivos, más allá de las camaroneras, las arroceras, los mismos cafetales. Recientemente unas colegas hicieron un estudio donde encontraron el rol que juegan las aves en los cafetales y también las abejas para controlar las plagas, ¿verdad? Entonces, de repente mantener ese equilibrio siempre es necesario y por ahí vienen, yo creo que una revisión también de las buenas prácticas con ese otro enfoque de más inclusividad. Sí, bueno, la verdad es que hemos hablado bastante de esto, pero lo hemos tocado desde el punto de vista de la fauna principalmente, ¿no? Es decir, de mamíferos, aves, pero también está toda la flora en esta vida silvestre que juega su papel, es decir, cierto tipo de vegetación permite cierto tipo de especies, ¿no? Vos mencionabas, por ejemplo, a la lora nuca amarilla, es decir, si cortás, si quitas los lugares de anidamiento, eso va a desaparecer, y desapareciendo esta lora va a desaparecer o va a aparecer un insecto o va a proliferar un insecto muy probablemente que no va a beneficiar a los que han tumbado los nidos, sí, por decir alguna cosa, pues. Sí, y por ejemplo los gavilanes de repente también usan esos mismos árboles y entonces ya las ratas se vuelven un problema muchas veces para los cultivos también. Entonces hay toda una conexión ahí que cortás con un árbol. Sí. Y no se diga, no es un árbol el que se corta, son muchos. Hay otras especies como los monos congos, los monos arañas, o sea, que necesitan esos árboles para poder crear corredor, digamos, necesitan un corredor para poder moverse y encontrar alimento. De repente los vas aislando. Sí. Entonces, realmente vamos más allá tenemos que dejar de pensar solo en un enfoque, sino poder incluir otros temas que de repente requieren de un experto, digamos, en eso. Yo, por ejemplo, uno de los casos que a mí, quizás porque en el día a día lo vivimos, es el tema de los jardines. O sea, uno compra una casa que te vende una urbanizadora y te lo vende ya con un NIM, en tu llegas y ya tenés un NIM. Sí. O el parque comunitario está lleno de NIM. La entrada a Granada, la alcaldía vino y sembró un montón de NIM. ¿Qué pasa con el NIM? Es una especie introducida. Hay estudios que han demostrado que los murciélagos que se alimentan del NIM están quedando estériles, por ejemplo. Entonces estás
cortando la reproducción del murciélago. Sí, y ese murciélago es del cual tenés el mango, la papaya, el plátano, o sea, hay un montón de árboles que nosotros nos beneficiamos gracias a que ellos los polinizan. Entonces, ¿cómo hacemos para que las políticas, esas buenas prácticas, puedan llegar a esto que es del día a día que vivimos, ¿no? O sea, y es conocimiento de repente, sí. Es dar a conocer más estos temas y que haya un poco más de conocimiento y conciencia. Bueno, para eso sirve el 3 de marzo, justamente para hacer conciencia sobre estos temas. Quiero agradecerte, Salvador, esta platicada de hoy. Gracias, Néstor. Es una oportunidad también para compartir lo que venimos haciendo, en lo que estamos trabajando, así que muchas gracias. Hay un tema que se nos fue, voy a mencionarlo rapidito. Cuando uno va hacia Matagalpa, Cebaco, Jinotega, pasas por un sector donde te venden todas las especies que están en peligro de extinción, ahí las puedes hallar y comprar, y están a la vista, ¿verdad? Pero también hay un humedal que se llama Las Playitas, que lo veías desde la carretera. Nosotros venimos haciendo censos de aves acuáticas desde hace 11 años más o menos, y yo recuerdo Las Playitas porque hubo un niño que tenía como 11 años que llevamos, antes salíamos a ver aves, llevábamos a la gente para que entrara en contacto con la naturaleza, y hubo un niño que hoy es un egresado, creo que ya está en el doctorado en Cornell, que ahí pues fue como que se le despertó el amor a las aves. Hoy en día esas playitas, a la vista de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, se transformó en una plantación de tomate, de chilistoma, de maíz. Entonces, cosas como esas yo siento que como ciudadanos deberíamos resistirnos, porque esa era la casa de un montón de patos migratorios, de patos nacionales, que la estamos perdiendo. Porque por un lado es un área protegida, que no me importó que fuese área protegida y se transformó. Y por otro lado, pues, o sea, a mí me encantaba pararme, ver los pájaros que habían y seguir mi camino. Entonces, yo creo que necesitamos regresar, tomar conciencia y ser acción. Bueno, gracias, gracias, Salvadora. Néstor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.